¿Has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Nacer de nuevo y el empezar a escudriñar la palabra de Dios es el comienzo de una transformación profunda en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que aprendo aquí me ayuda para mi vida diaria. Va a transformar nuestras finanzas, va a transformar nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestro matrimonio. Me ha enseñado mucho cómo también llevarlo con mi hija. Pero sí nos corresponde escuchar el llamamiento de Romanos 12:2 para descubrir la voluntad de Dios en todas las esferas y aspectos de la vida. Y están todos invitados a hacer el esfuerzo de venir temprano a integrarse. Los invito a que asistan. Que asistan y que participen. Que vayan a dar buenas bendiciones a sus vidas y aprender más. Buen día, hermanos, pues los saludamos muy afectuosamente en este hermoso día que nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y vamos a escuchar un preludio a cargo de nuestro hermano Sergio Casina. Les invito a que tengamos una oración de gratitud a nuestro Dios por esta oportunidad. Señor y Padre, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque nos permites alabarte y bendecirte, y también, Señor, por nuestros hermanos, nuestros amigos que en este día nos visitan y nos asisten con su presencia, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que leamos en nuestras Biblias la lectura devocional en Romanos 8:28 y después del 37 al 39. Dice así la Escritura: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a alabar a nuestro Dios entonando el himno número 245. Dad a Dios inmortal alabanza. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 31 dice: presentad alabanzas en la casa de Jehová. Himno número 245.
tentaciones de vicios sumidas y sintió compasión en su seno. De prodigios de gracia está lleno, sus mercedes humildes cantar. Al Señor lo llevó por la mano a la tierra por él prometida, por los siglos sin fin de la vida, y el pecado y la muerte caerán. A su Hijo envió por salvarnos de la muerte y pecado inherente, de prodigios de gracia es torrente, sus mercedes humildes cantar. Por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía. Su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no insista de amar. Continuemos entonando estos cantos a través de hora del himno número 360, a cada instante te necesito. Dice Deuteronomio 4:29, si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Himno 360. No solo en horas de amargo llanto, tenerte quiero, mi buen Salvador.
visto tu obra, terminar queremos. Es el himno número 469. Estos procedían con fidelidad en la obra. Segunda de Crónicas 34, 12. Himno número 469. Tendremos la lectura en la cual se basará el mensaje de este día, que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, del versículo 3 al 7. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 34, del versículo 3 al 7. Y dice así la Escritura: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Gracias a Dios por su palabra. Amados hermanos, les agradezco mucho en el Señor la invitación que hacen a mi persona para exponer la palabra del Señor en esta mañana. Y en el marco de la celebración de los 503 aniversario del inicio de la Reforma Protestante, pues quisiera abordar un tema relacionado con esta celebración. No voy a hablar de la importancia histórica, ni doctrinal, ni tampoco de la historia de credos y catecismos, que me parece, amados, ustedes están más que versados en todo esto.
Quisiera más bien poner un análisis del significado de los movimientos de la Reforma y su repercusión en la iglesia de hoy, en una aplicación para cada uno de nosotros. Por ello, quiero hacer un paralelismo entre el relato bíblico de esta mañana, que nuestro hermano leyó muy gentilmente, y su repercusión para el pueblo judío, para después hacer una aplicación para nuestros días y la relación con la Reforma protestante. Quiero versar, hermanos, mi exposición en 3 partes. La primera, vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de las reformas religiosas en la nación de Judá. Luego vamos a ver el fracaso de las reformas de Josías, que es el pasaje que leímos hace un momento, y vamos a concluir con el eco de la reforma protestante en nuestros días para ir a unas conclusiones prácticas. Bien, hermanos, tenemos que señalar que como primer punto, hablando de los antecedentes de las reformas religiosas en la nación de Judá, tenemos que señalar que esta reforma religiosa que hace el rey Josías, más o menos en el año 641 al 608 a.C., no fue la única. Dios, siempre presente en la historia de su pueblo, siempre buscaba que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se comportara de acuerdo a la ley y al corazón de Dios. Porque recordemos que uno de los problemas principales del pueblo del Señor fue durante muchos siglos la idolatría y la influencia de las naciones extranjeras que ejercían este mismo influjo en aspectos religiosos, políticos y económicos. Por ejemplo, tenemos que tomar como una referencia muy importante la ascensión de David al trono, en el que inicia el pacto davídico en el que Dios promete sostener a su pueblo a través de la permanencia perpetua de este rey. Según Primera de Crónicas, capítulo 17, ahí tenemos la cita bíblica en donde Dios hace una promesa a David de que su reino pues no tendrá fin y que siempre habrá alguien de la familia de David, de la casa de David, en el trono de una forma perpetua en Israel. Y esto pues se ajusta o se cumple con Salomón. En los capítulos 3 al 8 del libro de Crónicas encontramos cómo Salomón entonces va a establecer la centralidad del templo en la vida religiosa de Israel, alejándose un poquito de las costumbres antiguas y de la concepción teológica de la presencia de Dios en el Arca de la Alianza. Recordarán que todo el periodo prácticamente de Deuteronomio, Números, Jueces, el énfasis estaba primordialmente en el Arca de la Alianza, pero a partir de Salomón ahora el énfasis religioso va a estar en el templo de Dios. Y esto pues va a demostrar un acierto posteriormente, porque recordemos que con la invasión de Babilonia el Arca de la Alianza desaparece, pero gracias a que Salomón trasladó la atención al templo, pues los judíos regresaron y prosiguieron con su religión al reconstruir el templo en Jerusalén. Pero pues todos sabemos, hermanos, que tristemente Salomón peca. Dice la Biblia que las mujeres desvían su corazón. Y entonces sucede esta división de los reinos, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Ambos reinos tienen a veces conflictos, encuentros y desencuentros a lo largo de la historia, y quien tiene mayor relevancia pues es sin duda el reino de Judá, el reino del sur, debido a que es allí donde está gobernando la casa de David y es la que a final de cuentas va a sobrevivir a las invasiones. El reino del norte tendrá sus respectivos episodios, pero la mayor parte de estos se van a protagonizar por reyes que hacen lo malo ante los ojos del Señor, y tristemente ya conocemos la historia. En el capítulo me parece que en el capítulo 30 o capítulo 28 de Crónicas es cuando el reino de Asiria, el imperio asirio, somete al reino del norte y desaparece. Pero el reino de Judá sobrevive, y esto es gracias, amados hermanos, a las diversas reformas que suceden a lo largo de la historia de Judá. Voy a mencionar muy brevemente algunas de estas reformas para que ustedes vean que Josías no fue el único rey que implementó estas reformas. El primero de ellos es el rey Asa, el tercer rey de Israel, el tercer rey de Judá.
vive más o menos en el año 913 al 873 a.C. Su relato se ubica en el segundo libro de Crónicas, capítulos 14 y 15. Y entre los actos importantes de Asa estuvieron la destrucción de altares a los ídolos y la restitución de los sacrificios a Jehová, así como la elaboración de un pacto nacional de búsqueda y adoración a Dios y el retorno de utensilios sagrados al templo del Señor. Notemos, mis amados, que solamente 3 generaciones después de Salomón, el pueblo de Judá o el reino de Judá está prácticamente pervertido, y la reforma de Asa hace que el reino de Judá regrese a la adoración única al Dios verdadero. Desafortunadamente, Asa, conforme va envejeciendo, comete una serie de errores que eventualmente pues le van cobrando la comunión con Dios. La segunda reforma se encuentra en el reinado de Joás, 9º rey de Judá. Interesante. El 9º rey de Judá lleva a cabo algunas reparaciones al templo, porque pareciera ser que el templo se había descuidado después de que Asa hubo muerto. Se levantaron otros reyes y descuidaron la adoración a Dios. Entró nuevamente la idolatría, entró nuevamente este descuido por el apego al Señor. Y entonces Joás lo que establece es un sistema de recolección de ofrendas, tal como lo había ordenado Moisés en la ley, y también hace algunas reparaciones importantes al templo. Desafortunadamente, ya casi al final de su vida, sus allegados conspiran contra él y este termina sus días siendo asesinado en su cama. La tercera reforma de Judá es muy interesante porque la protagoniza uno de los reyes más importantes de Judá y quizá uno de los más conocidos, Ezequías. El rey que se va a enfrentar a Sennacherib en esta invasión de Asiria, cosa que no logra para gloria de Dios. Y de entre muchas cosas interesantes, bueno, pues Ezequías tuvo también una reforma muy importante, porque el templo o el culto en el templo había sido también descuidado y él se encarga de restablecer el culto en él. Asimismo, pareciera ser que para estas alturas los sacerdotes y los levitas ya no estaban trabajando ni colaborando en el templo, y lo que hace Ezequías es rededicarlos y reorganizarlos. También vale la pena el ver que él desechó los ídolos que se hallaban dentro del templo de Dios, y a través de este rey parece que se comenzó a celebrar la Pascua, aunque algunos comentaristas mencionan que a lo mejor eran otras fiestas, debido a esto a una controversia con Josías, que nos dice la Biblia que Josías también celebró la Pascua por primera vez. Hay algunos desencuentros ahí en los relatos, pero es importante mencionar, hermanos, que este rey pues fue obediente ante el Señor, resistió la invasión asiria, aunque pues durante su reinado también comienza este juicio de Dios contra Judá, en el que finalmente va Babilonia a dominarlo. Muere aparentemente de viejo y posiblemente sin muchos problemas. Y es aquí donde encontramos el reinado de Josías. Interesantemente, la reforma de Josías es la más parecida a la reforma protestante del siglo XVI. ¿Por qué? Porque si contrastamos Segunda de Crónicas y nos vamos a Segundo de Reyes, Segundo de Reyes prefiere decir que todo inicia con el hallazgo de la ley. Si usted observó en el pasaje bíblico que leímos, le invito a que lo haga, Segunda de Crónicas capítulo 34, a partir del versículo 8 se nos dice que hubo un hallazgo de la ley. Bien, el relato en Reyes prefiere colocarlo antes, como que dándonos a entender que las reformas de Josías se derivan de un escudriñamiento de la ley. Crónicas coloca el relato, ¿verdad?, un poquito después de estas reformas, que como acabamos de leer, también Josías se encarga de derribar a los altares, de derribar los dioses, las estatuas paganas, celebra la Pascua, posiblemente la fiesta de los tabernáculos. Y estas reformas, hermanos, vale la pena que las mencionemos, que las estudiemos, para darnos cuenta que Dios desea en todo momento que su pueblo se dirija a Él. Sin embargo, mis amados, tenemos que señalar y puntualizar lo siguiente.
Todas estas reformas, aunque fueron buenas, fracasaron en su intento. Aquí entramos a nuestro segundo punto de nuestra exposición, el fracaso de las reformas de Josías y añado de las reformas de los reyes anteriores de Judá. La reforma de Josías, mis amados, quizá no fue la única, pero sí se considera la más importante debido a la centralidad de esta sobre la ley. Los otros reyes, ciertamente, que hicieron reformas, las hicieron sobre el entendido de que esa era la voluntad del Señor. Pero Josías llegó a esa conclusión de sus reformas debido a la lectura de la ley. Por eso los biblistas le atribuyen la creación de la tercera generación de profetas, entre los que resaltan el Deutero Isaías, Jeremías y Ezequiel. Desafortunadamente, mis amados, esto no hizo tanta mella y tanto eco en el pueblo llano, pues como pudimos comprobar, esto es debido a la eventual caída de Judá a manos del rey Nabucodonosor. No podemos culpar aquí a estos reformadores que intentaron con todo su corazón volver el pueblo a Dios, volver al pueblo judío a Dios, porque el pueblo judío tomó sus propias decisiones. Y estos reformadores contribuyeron al pensamiento judío con respecto a la centralidad del templo para la adoración del único Dios verdadero, la eliminación de la idolatría como la causante del distanciamiento divino, la correcta distribución y ejecución de los trabajos ministeriales de levitas y sacerdotes, la celebración formal de fiestas religiosas y sobre todo, mis amados, la observancia en la ley como una manera medible de cercanía y obediencia para con Dios. Todas estas propuestas religiosas, el pueblo judío hizo caso omiso de todo ello. Y a veces, mis amados, hay gente, hay textos, algunos libros que dicen que esto se debe a los reyes de Judá, porque después de Josías pues se levanta otro rey que prácticamente es con el que es el acabose. El rey Joacás, a partir del capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, que después es rebautizado con el nombre de Joacín, es el primero en cometer estos errores de desobediencia. Con este rey es con el que se levanta el ministerio de Jeremías para advertirle de que tiene que tener humildad y que sobre todo tiene que regresar a la adoración de ese Dios verdadero. Pero como hemos de conocer la historia bíblica, tristemente Joacín no hace esto. Le sucede Joaquín, su hijo, quien es llevado cautiverio a Babilonia, y de ahí emerge Sedequías, el último rey de Judá, que es el que va a dar en la torre, como decimos coloquialmente, al pueblo de Judá. Entonces, hermanos, pues no podemos culpar del todo a los reyes, aunque ellos sí tuvieron una gran responsabilidad, porque tenemos que decir que cuando los profetas hacen su denuncia, es interesante que no lo hacen a los reyes, hacen a todo el pueblo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículos 19 a 22, Jeremías escribe a todo el pueblo judío y le dice lo siguiente: tu maldad te castigará. Estoy leyendo Jeremías 2, 19 al 22. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Porque aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Hermanos, esta lectura que nosotros leemos en Jeremías, que Jeremías, como dije hace un momento, es heredero de esa reforma que hizo este rey Josías. Jeremías fue el resultado de la reforma de Josías, pero tristemente el pueblo al que se dirigía Jeremías, que también algunos habían vivido estas reformas, parecía que no recordaban absolutamente nada de este buen rey.
En lugar de seguir desechando los ídolos, siguieron en pos de ellos. En lugar de seguir la ley, simplemente la ignoraban. Y esto fue la causa por la que Dios los disciplinó debido a ese gran pecado. Ezequiel, otro heredero de estas influencias de reforma, escribe en el capítulo 9, versículos 9 al 10. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de sobre ellos, sobre sus propias cabezas. Los profetas, tristemente, hermanos, siempre han sido muy francos y honestos, abiertos, sinceros con respecto a los fracasos del pueblo de Israel. Y en este caso señalan el fracaso de todas estas reformas religiosas. Ezequiel va a meditar un poco más adelante que esta rebeldía se debe al corazón de Judá, algo que Dios, por cierto, va a prometer en ese mismo texto cuando señala que dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Porque para entonces, mis amados, Judá es rebelde, se resiste ante ese acercamiento constante del Señor y ante ese trabajo y labor que Dios hace al levantar hombres que intenten motivar y guiar al pueblo a la palabra de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios, mis amados, por estas huellas hermosas que el Señor ha plantado en esta tierra. Y esas huellas son estos varones valientes que se atrevieron a tumbar ídolos, que se atrevieron a derribar estatuas, que se atrevieron a llamar a la santidad, que se atrevieron a llamar a la adoración, que se atrevieron precisamente, mis amados, a buscar en el corazón una cabida para la ley del Señor. Pero el pueblo del Señor fue desobediente. El pueblo del Señor tristemente tuvo una gran caída con Babilonia y tristemente de ellos se levantaron 70 años después. Ahora, todo esto, mis amados, que podríamos señalar quizá como una gran introducción, nos introduce a nosotros o nos lleva a nosotros hacia una realidad. La reforma protestante del siglo XVI, ¿cuál es el eco de esta en nuestros días? Decía en mi introducción, amados, que aunque es importante no olvidar el acto histórico que la reforma representa, no creo que tengamos que recordar las 95 tesis que clava Lutero en la puerta de Wittenberg, porque de alguna manera todos lo sabemos, estamos familiarizados con esas historias, sabemos acerca de esta conversación que tiene Calvino con Besa, en el que Besa le dice pues que se aventure al pastoreo de la iglesia en Ginebra, y Calvino al principio se resiste y después cede cuando le dice: Dios maldiga tu descanso y tu estudio. Y Calvino entra en temor del Señor y acepta esta comisión. Sabemos, mis amados, este acto que los calvinistas empiezan con la escritura, por ejemplo, para nosotros de la Biblia Reina Valera. Todas estas historias son deliciosas, oportunas, son edificantes. Pero yo creo que Dios no quiere que solamente recordemos la historia. Yo creo que Dios no solamente desea que la recordemos para rememorarla, en nuestro corazón y dar gracias a Dios. Quiere que hagamos algo con toda esta información. Porque ciertamente, amados, al igual que con Josías, también vemos en nuestra historia muchos intentos de reforma a lo largo de nuestra historia. No solamente Lutero fue el único y el más importante. Tenemos, por ejemplo, el intento de Juan Wycliffe, ¿se acordarán? Año 1320-1384, un inglés que pugnaba por una iglesia austera, más espiritual, conformada según los preceptos de las Sagradas Escrituras, y por esto le valió la enemistad de la persecución de Roma. El caso más notable quizá fue en Juan Hus, 1370-1415, un sacerdote quien, siguiendo algunas enseñanzas de Wycliffe, había escrito un libro llamado Eclesia, un título muy singular, bonito,
pero en el que su tesis principal era que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa ni los cardenales. También criticaba la venta de indulgencias, la inmoralidad del clero y reclamaba la vuelta a la pureza, al mensaje del Evangelio y a la predicación del mismo en lengua que la población pudiera entender. Finalmente fue excomulgado en 1411 y muerto en 1415, luego de negarse a retractarse en el Concilio de Constanza. De ahí la más representante de las reformas pues fue la de Lutero, la de Zwinglio, Calvino, etc. Hemos notado, mis amados, que a lo largo de nuestra historia Dios también trata con su pueblo. Esto, mis amados, es más que historia. Y podemos correr el riesgo de solamente evocar esta reforma como un evento histórico, pero que no tiene relación con nosotros. Algunos podemos reconocer la historia y otros quizás solamente recordemos algunas frases que se mencionan en estas vísperas. Hemos escuchado predicaciones de las 5 solas, por ejemplo. Hemos enseñado a nuestros hijos a memorizarlas, quizá. Hemos visto con promoción estos estudios de las confesiones, los catecismos. Pero ¿qué le dice al creyente nominal de hoy todo esto? He escuchado en algunas ocasiones hermanos que se quejan otra vez de la reforma. Otra vez vamos a entender o a saber qué es lo que hizo Lutero. Algunos celebran la fiesta de la reforma poniendo la película de Lutero de blanco y negro, y eso para nosotros es ya la celebración de la reforma. Pero ¿a qué nos lleva, mis amados? ¿A qué nos inclina? Michael Horton, un profesor de teología y apologética del seminario Westminster de California, en el 2016 escribió el prólogo de un libro muy bonito que se llama Fundamentos Teológicos de la Reforma, así se llama el libro, muy interesante. Y este libro aglomera varios ensayos por diversos y reconocidos teólogos que van a hablar con temas relacionados a la Reforma. Y este varón, Michael Horton, escribe un prólogo y en el ensayo hace una pregunta, porque de hecho el ensayo así se titula: ¿qué estamos celebrando? Haciendo una evaluación después de 5 siglos. Así se llama el título, posiblemente lo encuentre usted en internet. ¿Qué estamos celebrando? Haciendo una evaluación después de 5 siglos, de Michael Horton. Y aunque el ensayo entero es sumamente interesante, hay un halo de tristeza y pesimismo en este artículo. El autor pregunta: ¿qué estamos celebrando? Cuando la Reforma Protestante produjo el regreso a las Sagradas Escrituras y el estudio sistemático y serio de la misma, y él pregunta: ¿dónde quedó esa herencia? Cuando vemos a una iglesia convertida más en un aparador del evangelicalismo, y el evangelicalismo, hermanos, es este movimiento sin un compromiso serio con la palabra de Dios, en el que no hay confesiones protestantes avaladas por siglos, y en donde para no ofender a nadie se llevan a cabo escritos, confesiones, convenciones, en donde el enunciado de las doctrinas no es tajante, es menguado y da pie a múltiples interpretaciones, porque no queremos ofender a nadie. En ocasiones he escuchado esta clase de evangelicalismo en algunas actividades de la evangelización, donde el predicador se para en una iglesia y dice: no voy a hablar de doctrina, voy a hablar de evangelismo. A esas alturas o a esos alcances hemos llegado a las iglesias. Horton continúa diciendo que tristemente hay iglesias que quieren vivir un protestantismo sin reforma. ¿En qué sentido? En el que la escritura es tan pervertida y tergiversada que da pie a cosas monstruosas como la teología de la prosperidad. Y no es todo. La iglesia se ha dejado llevar por la creciente cultura terapéutica, en el que lo importante es sentirse bien, en el que lo importante, según el eco de esta sociedad consumista y posmoderna, es que la iglesia estudie para sentirse bien.
Quieren predicaciones que les enseñen cómo ser exitosos en la vida. En esta clase de iglesias, en donde antes estuvo la cruz, con todo lo que implica el discipulado, el martirio, el seguimiento, ahora tenemos iglesias de consumo donde lo importante es satisfacer los sentidos y emociones de la gente, tener música adecuada, cultos adecuados, espacios de entretenimiento donde los jóvenes se divierten en lugar de aprender la palabra. Al final de su artículo, Horton comenta lo siguiente: francamente, y esto lo dice él, cito textualmente, francamente estoy un poco dudoso de este aniversario. Si es otra ocasión para que los liberales acudan al "aquí estoy" de Lutero como precursor de la autonomía moderna, o para que los conservadores celebren los valores protestantes, o para que los confesionales vuelvan a mirar la película de Lutero y rescaten rencores polémicos, entonces será a lo mejor la pérdida colosal de tiempo. Sí, por otro lado, es una ocasión para permitir que la palabra de Dios una vez más rompa en nuestros círculos cerrados con una palabra de juicio radical y gracia radical, entonces de hecho será un feliz aniversario. Hermanos, ¿qué es lo que implica todo esto? Bien, quiero ir a las conclusiones y cerrando, mis amados, con algunas propuestas de cómo podemos realmente celebrar la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que Dios quiere con la Reforma Protestante? ¿Cuál debería ser la relevancia de la Reforma en nuestro tiempo, en cada uno de nosotros, para que no nos pase como a ellos, como nuestros ancestros espirituales, el pueblo de Israel, que no hicieron caso a las reformas de Josías ni de sus anteriores reyes y cayeron presa de la invasión de Babilonia? Hermanos, que no nos pase esto. Y por ello quisiera sugerir o proponer 3 líneas de acción para esta celebración de la Reforma Protestante, a fin de que sea de mayor bendición. En primer lugar, es importante, mis amados, que la Reforma Protestante del siglo XVI nos ayude a recordar un regreso constante al estudio de las Escrituras. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me parece, hermanos, que aun cuando conocemos este texto de memoria, la Biblia misma es el alimento principal del creyente. Y los reformadores se esforzaron por colocar a las Escrituras en los oídos del pueblo. No creían que la Biblia fuese únicamente para el conocimiento y entendimiento de los más elevados, sino que creían que aún el humilde campesino podía entender lo que Dios mismo revelaba a través de ella. Por eso, mis amados, para que la Reforma Protestante tenga relevancia y tenga eco en nuestra vida, no hay mejor forma que celebrarla regresando a las Escrituras, regresando al estudio de la misma. Y este estudio, tal como lo sugiere Josué capítulo 1, versículo 9, debería ser diario, cotidiano, de día y de noche, decía el Señor. No basta con leer la Biblia solamente una vez al año o una vez a la semana. No basta con ver la Biblia como un libro al que acudo cuando tengo problemas o cuando deseo que Dios me bendiga. Hermanos, la Biblia debe ser el pan diario del que nos alimentamos, no el pastel que comemos en ocasiones especiales. Y es muy interesante, amados hermanos, que en este tiempo, en esta época en el que la Biblia está más cercana a nosotros, tenemos iglesias llenas, y perdone la expresión, de analfabetas bíblicos. Estamos en un tiempo en el que la Biblia está en todos lados. Tenemos las mejores traducciones. Tenemos el acceso tan fácil a la Biblia como simplemente descargar una app y colocarla en nuestro celular. Es increíble que ni aún así el pueblo de Dios está leyendo la Biblia. Aún así el pueblo de Dios desconoce la Biblia. Y si usted tiene esta carencia, hermano, la invitación es: regrese al estudio sistemático, al estudio esforzado y disciplinado de las Sagradas Escrituras.
Mi segunda propuesta, el estudio y la discusión de la doctrina. Así es, hermanos. En tiempos posmodernos, mis amados, en donde los metarrelatos, en donde las cuestiones que son verdad son desechadas, es necesario y preciso que la iglesia del Señor se levante para decir: esta es la verdad, esta es la sana doctrina. Es necesario renunciar a este sistema hedonista en el que el mundo ofrece y en el que el mundo solamente quiere cuestiones prácticas, no quiere complicarse las cosas, no quiere complicar su mente, no quiere discutir, no quiere pensar. Estamos en medio de una generación totalmente floja y perezosa intelectualmente. Y tristemente, amados, esta influencia se deja ver en la iglesia del Señor. No queremos que el pastor nos hable de doctrina, queremos que el pastor nos hable del Apocalipsis, de las últimas cosas, que nos hable acerca de cómo ser felices, de cómo tener una buena familia. Lo demás no nos interesa, lo demás puede esperar, lo demás puede ser algo que pues solamente estudiemos en el salón de clases. Salones que, por cierto, cuando hay una clase de doctrina están vacíos. Dios desea que seamos instruidos en todo conocimiento y doctrina del Señor. Haciendo una lectura de segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 17, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, si algo debería distinguir a la iglesia presbiteriana es su disertación, su análisis, su estudio de la doctrina. Para que seamos, como señalaba aquel teólogo llamado Juana Mackey, en donde escribe un librito muy hermoso que se llama El sentido presbiteriano de la vida, se lo recomiendo. Y hay un capítulo que dice: un pueblo con mentalidad teológica. Así describía él al pueblo presbiteriano. Eso tristemente fue hace casi ya 100 años. Hermanos, Dios quiera que en este tiempo se levante una generación de creyentes que sepamos distinguir la sana doctrina de la enferma o de la pervertida doctrina que quiere dejar de lado la cruz de Cristo y colocar al hombre en su lugar. Por ello debe haber diligencia en el pueblo de Dios y ánimo pronto para estudiar la doctrina con gusto, con hambre por la misma. Y finalmente, hermanos, nuestra tercera propuesta de celebración es una actitud piadosa de testimonio. Me parece importante que este alimento espiritual del que se alimenta el pueblo de Dios debe ofrecer frutos concretos, resultados concretos. Jesucristo decía: por sus frutos los conocerán. No podemos separar la sana doctrina de la responsabilidad de ser. No podemos separar la palabra de Dios con el aspecto espiritual de ser iglesia, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, porque creemos que el Espíritu Santo nos llena de fruto y lo debemos reflejar a través de nuestro testimonio, dando las buenas nuevas de Jesucristo, dando el verdadero mensaje del Evangelio en lugar de ese Evangelio diluido que se predica mucho, en el que si tienes problemas, ven a Cristo y Él los solucionará y vivirás feliz desde este momento. Pero Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La iglesia protestante reformada debe distinguirse por saber reflejar una vivencia del Evangelio. Nos ha llamado, mis amados, el pueblo, nos han llamado refrigerianos, demasiado fríos.
Pero la doctrina no tiene por qué enfriar nuestro corazón, al contrario, debemos ser esa sal que le dé sabor a este mundo perdido y la luz que además de brillar, brinda también calor. Amados, que el Señor sea con ustedes. Permítanme orar. Dios Todopoderoso, te agradecemos y alabamos, Señor, por la celebración de los 503 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Has levantado hombres, Señor, mujeres también, para enseñar a tu pueblo, para llamar a tu pueblo, Señor, a que podamos estar cerca de las Escrituras, a que podamos, Señor, acondicionar nuestras vidas a todos los preceptos, a todos los mandatos que tú tienes. Nos has llamado para brillar, ser sal y luz de la tierra. Padre, en lugar de eso, muchas veces hemos querido brillar nosotros, hemos querido beneficiarnos nosotros, hemos querido dejar la cruz y seguirte lo más cómodamente posible. Queremos, Señor, renunciar a todas estas influencias y queremos, Señor, hacer caso de la voz que tú has levantado, Señor, y queremos obedecerte en todo. Queremos agradecerte por aquellos hombres, aquellas mujeres que vivieron y algunos murieron para que nosotros tuviésemos las Escrituras en nuestras manos. Te damos gracias por su trabajo, porque gracias a sus disertaciones tenemos todo un tesoro de doctrinas, de confesiones, de catecismos. Y Padre, en estos tiempos en los que la pandemia nos mantiene alejados los unos de los otros, ayúdanos a ser iglesia. Y ayúdanos a reflejar la gloria de Jesucristo en este mundo. Padre, para honra y gloria tuya, lo pedimos y lo rogamos en Jesucristo. Amén. Pueblo cristiano, tu misión realiza. Himno número 611. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Entonemos el himno número 611. Lleva la fe.
participación de nuestro hermanito Matías, que por motivo de su cumpleaños ofrecerá un tiempo de adoración a nuestro Dios. Para la gloria de Dios voy a cantar una canción que se llama Dame tus ojos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Salmo 46.
Hermanos, pues los invitamos muy cordialmente y muy afectuosamente en el amor del Señor a que sea dispuesto en su corazón compartir con la iglesia diezmo, ofrenda o alguna primicia. Pues les dejamos ahí el número de cuenta para que usted lo haga llegar a nuestra tesorería de la iglesia. Dice así la palabra en Primera de Crónicas 29:14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permites darte algo de lo mucho que tú nos brindas cada día. Te pedimos que bendigas estas ofrendas, estos diezmos, estas primicias que son para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno 436, Padre, Dueño y Señor. Dice primer libro de Crónicas 29:14: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amados hermanos, gracias al Señor hemos concluido este culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a despedirnos, no sin antes, hermanos, mencionar un saludo muy especial de parte de su iglesia hermana, el Divino Salvador, de parte de la Junta de Diáconos y su consistorio. Sean ustedes bendecidos. También estamos en las mismas circunstancias. Esperamos, hermanos, que muy pronto Dios nos permita aperturar nuestros templos, y cuando sea la oportunidad, pues nos dará mucho gusto saludarlos. Nos dará mucho gusto que también usted nos visite si es la primera vez que está viendo una transmisión de esta iglesia, la cual rogamos que también tenga en su pensamiento y en su corazón, en sus oraciones, que es lo más importante. Oremos los unos con los otros, amados hermanos. Preocupémonos por los enfermos y por aquellos que tienen alguna carencia, y si es posible poder apoyarles según lo que Dios nos ha dado. De generosidad hemos recibido, hermanos, demos de generosidad. Amados hermanos en Cristo Jesús, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Santo y Divino Espíritu que gobierna todo este mundo y que está en nuestro corazón, les bendiga, les guarde, les llene de toda paz, desde ahora y para siempre. Amén.